Capítulo número 8. Desarrollo de una perspectiva global a través de la investigación de mercados. La información es clave para cualquier organización y más para una organización que requiere o que quiere acrecentar sus operaciones al extranjero. Precisan de información confiable, información precisa y puntual que ayude a tomar decisiones. Siempre y cuando los límites de la tecnología, del costo y del tiempo nos lo permitan como organización. El primer concepto que nos presenta el capítulo es el de investigación de mercados. Y esto es, básicamente, en pocas palabras, recabar y analizar información para la toma de decisiones en mercadotecnia. Y a continuación se nos presenta la investigación de mercados internacional, que básicamente es lo mismo, sin embargo, esta está hecha en países diferentes. Esto es que si una investigación de mercados se está haciendo en México para introducir un producto en Europa, entonces ahí se estaría aplicando una investigación de mercados internacional. Esta tiene dos principales cuestiones o dos principales puntos que la hacen un poco más compleja que la primera. El primero de ellos es que se necesita comunicar a través de una frontera cultural. Esto se refiere a que las investigaciones de mercado se van a tener que comunicar en idiomas diferentes, en culturas diferentes, y sin embargo esta información debe ser confiable, o sea, debe ser entendible a pesar de que esté en distintos lenguajes o en distintas culturas. El segundo de ellos es que al encontrarse en otra localidad también se necesitan utilizar diferentes herramientas, porque las herramientas para recabar información no son las mismas en los diferentes países o en las diferentes localidades o regiones del planeta. Una investigación de mercados internacional requiere mayor alcance que una investigación de mercados tradicional. Estos alcances son los siguientes. Y necesita alcanzar información económica y demográfica. Esto se refiere a información acerca de la economía, de la información monetaria, de la inflación del país en el cual nosotros hacemos nuestra investigación. Clima cultural, sociológico y político. Esto se refiere a las condiciones en que está ese país y cómo nos afecta al negocio, ya sea condiciones políticas como las regulaciones, las sociológicas, el modo de vida de las personas, etc. La perspectiva general de las condiciones del mercado. ¿Cómo está el mercado en esa región? Si el mercado es amplio, si el mercado es pequeño potencialmente. Resumen del ambiente tecnológico. Básicamente es toda la tecnología con la que cuenta el país. Y por último, situación competitiva, que es básicamente cómo está la situación de nuestros competidores en dicho país. La clave para que una investigación de mercados se lleve a cabo de manera correcta es que recabar y analizar la información necesita ser un proceso ordenado y sistémico, y para eso hay ciertos pasos. El primero de estos pasos es definir el problema y establecer los objetivos. El segundo es determinar las fuentes de información. El tercero es considerar el equilibrio de costos y beneficios del esfuerzo de la investigación. El cuarto es reunir los datos pertinentes, ya sea fuentes secundarias o primarias o ambas. El quinto paso es analizar, interpretar y resumir los resultados. Y finalmente, ya que tenemos la investigación hecha, hay que comunicar los resultados a los que toman las decisiones. Como lo mencionaba, el primer paso es el de definir el problema. Muchas veces la compañía tiene problemas pero que no sabe definir o que no sabe cómo una investigación de mercados puede ayudar a resolverlo. Un ejemplo de ello es una empresa está teniendo en el extranjero muy malas críticas, malas reseñas, entonces quiere saber el porqué de estas reseñas. Entonces la manera es definir las preguntas y poner en marcha los mecanismos para recabar esa información. Una vez que ya está definido el problema, el investigador tiene que verificar la disponibilidad de los datos secundarios. Estos datos son los que otras agencias ya han reunido, y si están disponibles, el investigador los puede usar para su propia investigación. Estas fuentes de información o datos secundarios se presentan con obstáculos
para su utilización. El primero de ellos es precisamente la disponibilidad. Si los datos están disponibles, si los datos ya fueron recabados. Generalmente aquí el problema no es que estén disponibles porque hay demasiada información. El problema es precisamente que hay demasiada información. Entonces se debe ver cuánta de esa información es útil. El segundo obstáculo para estas fuentes secundarias es la confiabilidad de los datos. Precisamente saber si esos datos fueron recabados de manera correcta, si no están tergiversados y son confiables a final de cuentas. El tercer obstáculo es la comparabilidad. Eso se refiere a que se puedan comparar esta información con diferentes investigaciones de la misma categoría. Y finalmente está la validez o validación, que es saber quién recabó esos datos, el objetivo con el que los hizo, qué mecanismos usó y con qué fines. Si ya se revisaron todas las fuentes secundarias de información y aún así todavía no se responden los objetivos de la investigación de mercados, se debe de recabar información primaria, es decir, aquella que el investigador de la agencia va a recabar para este preciso proyecto. Lo puede hacer usando encuestas. Se pueden hacer investigaciones cualitativas, que son preguntas abiertas, o cuantitativas, que son preguntas con respuestas cerradas. Igual que los datos secundarios, los datos primarios también presentan diferentes obstáculos. El primero de ellos es la capacidad para comunicar opiniones de los encuestados. Muchas veces no saben comunicar su mejor sentir acerca de un producto o de un servicio. El segundo de ellos es la disposición para responder. Muchas veces, como son barreras multiculturales, muchas ocasiones se niegan a responder las encuestas. Otro obstáculo es el muestreo de las encuestas de campo, porque muchas veces, en ocasiones, en diferentes países que no son tan desarrollados, al momento de hacer las encuestas, muchas calles o muchas colonias no tienen números, no tienen nombre de calle, entonces no se sabe bien a qué localidades ya se realizó la encuesta, a cuáles no, entonces se dificulta hacer el muestreo. Y la última barrera es el idioma y la comprensión. Al hacer encuestas en países del extranjero, el problema del idioma es uno de los más conocidos, porque al momento de traducir la información se puede perder o se pueden malinterpretar las respuestas de los encuestados, así que este es un último obstáculo. Aquí entra lo que es la contratraducción, que es cuando una encuesta se traduce al idioma del encuestado y posteriormente se vuelve a traducir al idioma original. Pero aquí surgen problemas porque no todos los idiomas son iguales, no tienen las mismas expresiones ni las mismas palabras siempre. Entonces se pueden presentar sesgos. Para eso existe la traducción paralela, que es cuando se hacen más de dos contratraducciones al mismo tiempo para que se vea como en tiempo real al momento de hacer la encuesta. También existe la descentralización, que es cuando se hace la contratraducción pero con dos o más traductores para que entre todos se puedan resolver las diferencias de los idiomas de la manera más adecuada. Finalmente, toda la información recabada y todas las conclusiones de la investigación de mercados se le comunica a los directores generales o a los tomadores de decisiones